No vi caras nuevas, creo que son todas delegadas y delegados que conocemos, pero hay compañeros y compañeros nuevos, delegadas y delegados nuevos. Bueno, bienvenida compañera. Bueno, salvaste este video. Ya si nadie decía nada. Bueno, compas, miren, lo que queremos aportar con esta parte del informe gremial es cuáles son nuestras tareas al calor de la situación que estamos atravesando. Es muy importante tener una caracterización de la situación. El informe de Angélica podría haber sido muchísimo más extenso, porque seguramente en sus cabezas dirá, y no planteó esto que se discute de la reforma, y no planteó esto no sé qué de la inclusión, y no planteó... Es que estamos atravesados por múltiples situaciones en un momento político en donde tenemos que saber qué papel tenemos que jugar como delegadas y delegados. La inexistencia de un paro este 17 ante el reveto de Milei al Garrahan y a las universidades y toda la motosierra, toda la situación de brutalidad que significa este atentado contra la vida de las trabajadoras y trabajadores de este país, solamente se explica por el papel colaboracionista que tiene la burocracia sindical peronista con un gobierno del que se dice adversario. Esto es un concepto muy importante que lo tenemos que tener en cuenta. Milei está en el poder en este país solamente por eso, porque no solamente la burguesía todavía dice este es el que tiene que aplicar toda la porquería hasta el fondo, sino porque la zona está liberada por la burocracia sindical. Si uno se pone a pensar que las organizaciones, los colectivos en defensa de la discapacidad, si uno se pone a pensar en proporción a la población cuánta gente es, dio vuelta a un veto, ¿qué sería de esta situación si las fuerzas de la clase trabajadora fuesen desatadas con un paro nacional? Un paro general de todas las actividades en el país, ni les digo un plan de lucha. Entonces, Milei sobrevive en un país en donde cada vez más se canta que se vaya Milei, fuera Milei, etcétera, etcétera, solamente porque el peronismo le está jugando un flaco favor a ellos en contra de todas nuestras necesidades, nuestros intereses, que hoy son todo lo que vamos a debatir: el problema en las escuelas, la reforma laboral, la obra social, el salario que no alcanza, CISO, como se mencionaba recién, que es un flagelo que atenta contra nuestra salud en todos los sentidos y contra nuestro salario. Entonces, si es Milei o los jubilados, Milei o el Garrahan, Milei o el salario, Milei o el medio ambiente, Milei, bueno, ellos lo tienen absolutamente claro. Y por eso mañana nosotros tenemos que reforzar en estas horas que nos quedan nuestra presencia. A las 17 horas en el playón hay un retiro de la confluencia oficializado por la Dirección Provincial del TEP de 17 a 20 horas. La concentración empieza a las 17 para marchar a las 18. Entonces, en esta orientación está el TEP. Eso es lo que explica, digamos, que la burocracia de nuestro sindicato no haya llamado a un plan de lucha o esté más ensimismado o entusiasmado en dedicarle tiempo a defenestrar, perseguir, hacer una campaña contra la oposición o contra quien pretenda levantar su voz contra la reforma en una escuela, delegada, delegado, los sumarios, todo lo que ya sabemos y hemos debatido un montón, y no tanto contra el gobierno. De hecho, lo han planteado en la Asamblea de Memoria y Balance, a la que fuimos hace unos días, en donde, tanto en el texto como en los informes, plantearon que hay un sector progresista en el gobierno de Rolando Figueroa. Lo dicen abiertamente. Un sector progresista, obviamente, del que ellos también deben pertenecer, como candidatos, como incluso funcionarios, porque existieron en estos 4 años un acelerado proceso de integración al Estado. Dirigentes sindicales que pasaron a ser funcionarios, empezando por el propio vicepresidente del Consejo Provincial de Educación hasta asesores en los ministerios de trabajo, en secretarías, etcétera, en diferentes carteras, no solo como candidatos.
Y eso es lo que explica además que en la Asamblea de Memoria y Balance hayamos tenido dirigentes del TEP que decían zurdos, como dice Milei, o que los problemas son que nosotros queremos llevar las banderas rojas a las aulas, como dice Milei sobre el adoctrinamiento en las escuelas. ¿Se dan cuenta que estamos ya llegando a una metamorfosis acelerada de un planteo que hacen los fachos libertarios y que ya tenemos adentro de nuestro propio sindicato? Y nos tiramos un pedo y dicen violencia. Porque esta es la realidad. Violencia, me miró así, levantó mal la pestaña, violencia. La violencia es la que justifica que no haya asambleas en este sindicato. No hay asambleas porque hay violencia, no hay esto porque hay violencia. Y atención, un tema más. Sacaron un comunicado que dice que la Asamblea de Memoria y Balance votó algo que es una alerta en las escuelas. Y esto para las delegadas y delegados de mucha importancia. Que se amplía la democracia sindical. ¿Qué significa eso? Que se cambian los métodos de resolución. En primer lugar, según lo establece el estatuto que ellos defienden, una Asamblea de Memoria y Balance solamente puede votar aquello que está detallado en la convocatoria de la Memoria y Balance. Por lo tanto, ellos pueden votar incluso a la revolución, que no estaba en la Asamblea de Memoria y Balance, dentro de sus ítems. Entonces, atención que esto que nosotros hemos denunciado y que ya conocemos, que fue las encuestas por escuela, etcétera, etcétera, es un método que se anuncia para lo que está por venir, que también se mencionó en el informe, que es la mesa de negociación salarial que reclamamos que sea ya, porque ya hay hambre, ya hay que pagar los alquileres, ya tenemos la tarjeta reventada y no podemos comer, ya hay que pagar la luz, ya todo es ahora. No la especulación de un gobierno que te da la zapatilla, una, que es te voy a dar la mesa, dos, veremos qué pasa después de las elecciones. Y por otra parte también considerar que nosotros hicimos una importantísima campaña para esta mesa salarial. Por lo tanto, una dirección que realmente defienda a sus compañeros prepara la batalla por venir. Y la batalla por venir es, primero, ¿cuál es el reclamo que va a esa mesa salarial? ¿Cómo preparamos a las escuelas y a las asambleas para deliberar? ¿Y cómo preparamos nuestra fuerza de lucha para que esa relación de fuerza de la que tanto se habla juegue a favor nuestro, en donde todo esto que ya estamos diciendo, que queremos un IPC mensual, porque el trimestral va por detrás y devalúa de todas maneras el salario, que queremos terminar con el plus extorsivo y que pase al básico, que queremos recuperar lo perdido, que queremos terminar con este gran hermano que se hizo, toda esta cuestión que solamente estoy hablando del salario, se pueda deliberar y sostener con la lucha. Sin embargo, no lo van a hacer y entonces tenemos que atender fuertemente este tema en la jornada institucional de este jueves. Y esto explica otra política, que es la manipulación de los padrones, que es uno de los puntos de este plenario. La manipulación de los padrones que ustedes ya saben, que muchas veces hemos dicho, y a lo largo de estos años hemos dicho, nos robaron 1077 afiliaciones, recuerdan en el 2023, de las cuales recuperamos 500, y así todo el tiempo. Ahora nuevamente, como tuvimos dos instancias en donde pudimos comparar dos padrones, pudimos ver altas y bajas entre las elecciones y ahora, y vimos un movimiento llamativo del padrón, en donde hemos perdido 500 afiliaciones prácticamente, que las teníamos hace unos meses, y no hubo 500 desafiliaciones en estas secciones. Entonces hay una manipulación fraudulenta de un padrón que tiene que ver con las elecciones en un momento para impedir que un sector de las compañeras y los compañeros voten, un cambio de dirección. Segundo, un fraude financiero. Cuestión que vamos a ir a fondo con este tema, porque acá hay responsabilidades, no solamente de los propios integrantes de la Comisión Directiva Provincial, sino también de los síndicos, que deberían controlar absolutamente eso. Tuvimos que hacer una presentación con una escribana para que nos entreguen un padrón provincial que ni siquiera tenía el detalle del lugar de pago. Y ustedes saben que cada seccional hace una campaña de afiliación y recibe los fondos que corresponden a esas afiliadas y afiliados que tienen. Esa es otra forma de ahogo financiero y de represión dentro de del propio sindicato.
Vamos a seguir a fondo con todo eso, con todas las presentaciones legales que haya que hacer, porque hay un derecho que tienen todas las afiliadas y los afiliados, que es conocer su padrón, conocer el estado de su padrón, y además del destino de los fondos del sindicato, por lo cual nosotros, por supuesto, asistimos a esa asamblea de memoria y balance con la posición de rechazar esa memoria política que se dedicaba a embellecer al gobierno y a denostar a la oposición, y por supuesto el destino de esos fondos sindicales. Eso por un lado, es muy importante tenerlo en cuenta y por supuesto va a haber novedades al respecto. Y por esa razón fue un acierto, y se los informamos en el plenario de delegadas y delegados pasado, haber asistido al plenario nacional del sindicalismo combativo. Porque cuando hablamos del Garrahan, cuando hablamos de los jubilados, cuando hablamos de las organizaciones que luchan en defensa de los derechos de la discapacidad, cuando hablamos de la lucha de Giorgalo, de SECO, de esto que son, del SUDNA, de los sindicatos docentes recuperados, la lucha de Santa Cruz, los procesos legales contra los docentes en otras provincias, eso que por ahí vemos hoy por las redes sociales, una delegación de Aten Capital y Aten Plotier pudo ir a reunirse presencialmente con esas luchas. No le pusimos like, nada más, o les mandamos un comunicado. Nos reunimos con ellas y nos trazamos un plan de acción. Y este viernes lo que ocurrió fue parte de ese plan de acción, que parecía, bueno, gente que tiene mucha ganas de luchar, buena gente, pero no pasa nada. Miren lo que pasó. Hubo una movilización de comunal en Buenos Aires y lo que hicimos fue absolutamente correcto. Queremos señalar esto porque a veces son momentos grises en las escuelas como delegadas y delegados. Porque el gobierno, que ahora dice que este es el mejor salario del país, el TEP dice lo mismo, o la propia burocracia sindical, tratan de desmoralizarnos como delegadas y delegados, que no se puede, que a pesar de todo lo que hacemos no pasa nada, que presentamos 4.800 firmas y se las meten en el lugar más oscuro de su alma, que el gobierno va a convocar cuando se le cante, que van a cambiar los métodos de... no, está todo mal, todo mal. Nuestra tarea es la tenacidad, la paciencia, la explicación, porque compañeros, más temprano que tarde, ese proceso que se está dando, de incluso quienes votaron a Milei, que ahora lo están defenestrando, ese proceso va a ocurrir dentro de nuestro sindicato. Porque si dicen, no lo pudimos, nos faltaron 500 votos, no esto, no lo otro, entonces ellos dicen, nosotros tenemos la legitimidad de hacer lo que se nos canta colaborando con el gobierno, porque por 500 votos ganamos. No, ustedes no tienen mandato para eso. Ustedes son la dirección de un sindicato que tiene que convocar asamblea y ahí se decide. Por eso en la jornada, y con esto cierro, tenemos una tarea muy importante. Seguir afiliando a nuestras compañeras y nuestros compañeros, y nos vamos a encargar de defender lo que significan las afiliaciones a nuestro sindicato, que es muy importante considerar que no hay una tendencia a la desafiliación cuando el bolsillo aprieta. Esto es un dato muy importante. Las desafiliaciones son muy bajas en Aten Capital. Creo que presentan 2 o 3 por mes, que no es nada. Cuando presentamos 50, 80, hasta 90 afiliaciones por mes. Alguien podría decir, bueno, me ahorro 30.000 pesos o 20.000 pesos para comprar 1 kilo de carne. Y sin embargo no se hace. Pero sí multiplico eso por 500 afiliaciones que nos faltan y digo, ¿dónde está toda esa plata? Que es para la lucha. Estamos hablando entre 15 y 20 millones de pesos por mes que faltan estas seccionales. Y tenemos que ir con todos estos carteles, las fotografías, la mesa salarial ya, porque no es que ya está, descomprime, todo lo que quiere el gobierno, ya está la mesa salarial, ya va a llegar. No, hoy, asamblea para prepararnos para eso, hoy, todos los carteles y todas esas fotos y llamar a todas las actividades, porque tenemos un desafío muy importante. El año está entrando en su etapa final. Y es posible que todo lo que no ocurrió durante todo este año pase ahora y la burocracia de nuestro sindicato lo quiere evitar. Nosotros tenemos que luchar con todo para defender el salario, para desatar las fuerzas y la mordaza que el TEP quiere imponer en todo nuestro sindicato. Eso está creciendo porque nos miran compañeros y compañeras de otras seccionales. Y tenemos que ser tenaces en esa tarea. Y el debate que tenemos ahora, terminado este informe, tiene el objetivo de ver cómo hacemos para organizar y reforzar esa perspectiva. Porque antes que termine este año, tenemos que luchar y ganar nuestros objetivos salariales. Nada más.